Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, su servidora Monserrat Peña Ortiz, estudiante en la licenciatura de médico cirujano en el Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, cursando el segundo semestre. Trataré el tema de macrosomía neonatal y diabetes gestacional. Pero para ello, ¿qué es macrosomía neonatal? La expresión macrosomía neonatal se utiliza para describir a un recién nacido significativamente más grande que el promedio. La macrosomía neonatal es la principal complicación que sufre el hijo de madre diabética. Para ello, en el Hospital América Arias, el Servicio de Diabetes y Embarazo realizó un estudio retrospectivo, descriptivo y comparativo, en el cual las pacientes estudiadas fueron 160 embarazadas diabéticas gestacionales, quienes fueron divididas en dos grupos. El primero estuvo conformado por aquellas que dieron a luz a un neonato macrosómico en el periodo de 2002 a 2007, las cuales fueron 40 gestantes, mientras que en el segundo grupo estuvo conformado por la triple cantidad de pacientes diabéticas gestacionales que tuvieron un hijo con un peso adecuado al nacer. Para llegar a dicha cantidad de 100 gestantes diabéticas que tuvieron un hijo con peso adecuado al nacer, fueron seleccionadas 24 de cada una de ellas por cada año de estudio, es decir, 5 años. Toda la información que fue utilizada para esta investigación fue recolectada mediante la revisión de historias clínicas. El diagnóstico de diabetes gestacional se hizo en cada uno de los casos teniendo en cuenta los criterios de la OMS, las cuales el Programa Cubano de Diabetes y Embarazo recomienda. Dicho programa considera que una paciente tiene diabetes gestacional cuando la prueba de tolerancia a la glucosa de 2 horas es mayor a 7.8 milimoles por litro, o cuando la glucemia en ayuno es mayor a 6.1 milimoles en 2 ocasiones. Para precisar el peso de los recién nacidos se usó una báscula tipo Atom, llevando así el diagnóstico de macrosomía neonatal considerando los criterios del Grupo Nacional Cubano de Ginecología y Obstetricia, reconociendo así a un neonato macrosómico cuando su peso es mayor a 4.000 gramos, o sea, 4 kilogramos. Se consideró que el diagnóstico de la diabetes gestacional fue temprana cuando se hizo 32 semanas o antes, y tardía cuando fue realizada después, aunque teniendo en cuenta que se conocen que para prevenir una macrosomía se debe llevar a cabo una terapia antes de las 32 semanas en el embarazo complicado con diabetes gestacional. Mediante la fórmula de IMC o índice de masa corporal, clasificaron a las gestantes como portadoras de peso excesivo o no. Para determinar la magnitud de la ganancia global de peso durante la gestación, también se consideraron los criterios del Programa Cubano de Diabetes y Embarazo. El programa reconoce que existe un control glucémico adecuado cuando el promedio de las determinaciones que incluye el perfil glucémico es menor a 5 milimoles por litro, o sea, 90 miligramos por decilitro, teniendo en cuenta que las determinaciones de glucosa se realizan en todos los casos. En caso de las variables de triglicéridos y colesteroles en ayunas, en el tercer trimestre se tendrían en cuenta los criterios reconocidos en relación con el comportamiento de los lípidos durante el tercer trimestre de gestación. El cálculo de peso fetal al inicio del tercer trimestre de la gestación por medio del perímetro abdominal fetal se determinó en todos los casos usando ultrasonido y para la clasificación se usaron los criterios de Usher según la edad gestacional. En este caso, se reconoce que un feto macrosómico tiene un peso por encima del 97 percentil. En la primera tabla, como podemos ver aquí, los resultados del primer grupo, el 77.5% de las mujeres tuvieron un hijo macrosómico. La diabetes gestacional se diagnosticó tardíamente, mientras que el segundo grupo, el 67% dio a luz a un neonato no macrosómico. En la tabla número 2, en relación al índice de masa corporal, al inicio del embarazo, este estuvo elevado en el 72.5% en el primer grupo de mujeres, a diferencia del segundo que solo fue en el 59%. En la tabla número 3, la ganancia de peso durante la gestación fue excesiva en el 42.5% de las embarazadas del primer grupo y solamente el 20% de las del segundo grupo.
en la tabla número 4, en relación al control glucémico, este fue inadecuado en el 30% de las gestantes diabéticas del primer grupo y en el 25% de las integrantes del segundo grupo. En la tabla número 5, respecto a los triglicéridos en ayunas en el tercer trimestre del embarazo, que estuvieron elevadas en el 45% de las gestantes diabéticas del primer grupo y solo en el 7% de las del segundo grupo. En la tabla número 6, con los colesteroles en ayunas, en el tercer trimestre del embarazo ocurrió lo contrario. Aparecieron elevadas en el 72% de las gestantes diabéticas del segundo grupo, a diferencia en el 50% de las del primero. Y finalmente, en la tabla número 7, el 90% de los fetos que fueron luego neonatos macrosómicos tenían entre 28 y 30 semanas de gestación un peso mayor de 97 percentil, determinado mediante el perímetro abdominal, mientras que esto solo ocurrió en el 13% de los fetos que posteriormente fueron recién nacidos normopeso. Como conclusiones, número 1, parece que existe alguna relación de la macrosomía neonatal en los hijos de gestantes con diabetes gestacional en el diagnóstico tardío de la enfermedad en estas embarazadas. Además, con la presencia en ellas un índice de masa corporal elevado al inicio del embarazo, de una ganancia excesiva de peso durante la gestación, de un mal control glucémico y de una hipertrigliceridemia en ayunas en el tercer trimestre del embarazo. Como número 2, parece que los neonatos macrosómicos, hijos de madres diabéticas gestacionales, son también con frecuencia fetos con un peso elevado después de las 28 semanas de embarazo. Y como último, no parece relacionarse con la hipercolesterolemia materna en el tercer trimestre del embarazo complicado con diabetes gestacional con la macrosomía neonatal. Esto es todo de nuestro tema. Espero la información